Buenas Buenas noches, noches. licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches, Lita. Agradezco a los que puedan, por favor, si pueden conectar sus cámaras, ¿verdad? Por lo menos unos cuantos para que no me sienta como que estoy solita aquí yo, hablando sola, ¿verdad? Entonces, como les decía, hoy vamos a ver, no sé si pudieron descargar las diapositivas que subí. Sí, Lita. Bueno, entonces, como ustedes saben, en la universidad a veces el tiempo se nos hace muy corto para todo lo que tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, en este tema de antecedentes, lo que vamos a hacer es que vamos a dar así una repasadita más o menos de los aspectos más importantes, ¿verdad? Y obviamente que fueron como base o para que vayan viendo, ¿verdad? O seguramente ya lo leyeron, ¿verdad? Cómo es que va evolucionando, ¿verdad? Desde que se tuvo como conocimiento, tuvimos conocimiento de qué fue lo que constituyó el hecho de que nacieran los impuestos, ¿verdad? De esta cuenta, les comento a todos los que están conectados ahorita. Con esto de las presentaciones, a veces no puedo estar como compartiendo la presentación, por eso es que se las comparto, ¿verdad? Para que ustedes tengan, porque si pongo en la computadora así presentación, ya no puedo estar admitiendo para que se conecte. Entonces, como yo también tengo que tener a la vista mis diapositivas, voy a estar viendo como cada 5 minutos, ¿verdad? Para poder dar acceso. Cualquier duda, ustedes me pueden interrumpir, oigan, con mucho gusto, para que vayamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos nosotros o alguien que haya tomado un tiempecito para leer de los antecedentes históricos, si tiene algo que decirme o contarme de lo que leyeron, o empezamos? Ustedes saben que en la historia, cuando se empezaron a crear los impuestos, ¿verdad? O sea, de primero había un intercambio, ¿verdad? De bienes, de alimentos, que fue lo que generó con el tiempo que se regulara, ¿verdad? Porque de primero, si ustedes podrán ver, esto inició con los mayas, ¿verdad? Ellos tenían que buscar una forma de subsistir, ¿verdad? Entonces encontraron cosas que se podían comer, ¿verdad? Y fueron entonces como se pudieron conectar con otras civilizaciones cercanas y una forma de poder intercambiar, para no, por decir así algo, estar consumiendo lo mismo, ¿verdad? Intercambiaban alimentos, ¿verdad? De esa cuenta hubo una necesidad, ¿verdad? En el crecimiento de la población de poder crear un mercado, ¿verdad? En el que llegaban todas las civilizaciones o todas las personas allá a llevar lo que tenían como bienes. Ya empezaron a intercambiar comida con cuestiones que podían utilizar para sobrevivir, ¿verdad? Ya fueron saliendo útiles medios o utensilios, ¿verdad? Para que la gente pudiera ya vivir cómodamente, ¿verdad? Incluso para construir, para poder vestirse y así nacen un montón de bienes o de servicios, ¿verdad? También prestados que se intercambiaban por alimentos, ¿verdad? Pero conforme fue creciendo la población, entonces, obviamente, ustedes saben que cuando hay mucha congregación, obviamente es imposible poder como convivir adecuadamente, ¿verdad? Porque imagínense si no hubiera una regulación para todo esto, entonces vienen muchas, bueno, de hecho, ¿verdad? Ustedes saben que hubieron guerras, ¿verdad? Hubieron guerras para poder apropiarse, habían batallas en las cuales la parte vencida tenía que darle bienes a la parte ganadora, ¿verdad? Entonces todo esto llevó a regular de alguna manera lo que eran los impuestos, ¿verdad? Entonces ustedes podrán ver en el material que les compartí cuáles fueron los primeros alimentos que fueron los que dieron como origen, ¿verdad?, a lo que son los impuestos. ¿Cuáles creen ustedes que fue, por así decirlo, el alimento con mayor demanda? El cacao. Que abundaba en aquel entonces. Cacao. Exacto. Muy bien, ajá.
Después de todo ello, ¿verdad? El cacao fue una del principal alimento, ¿verdad? Incluso había mucha riqueza en estos territorios, ¿verdad? Que vinieron los españoles, ¿verdad? Se enteraron de todo ello y pues vienen ellos a estos territorios a probar, apropiarse, ¿verdad? O ver cómo, de qué manera ellos obtenían esos beneficios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ello? Entonces, también ya se dio la esclavitud, ¿verdad? Porque entonces ya empezaron también a tomar a las personas como esclavos, ¿verdad? Y obviamente todo ello, como les digo, lleva una regulación que año con año, época con época, ¿verdad? Ha ido transformando y como ustedes podrán ver, ahorita si miramos para atrás, podemos decir cómo pudieron vivir esas personas así, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Que la evolución ha sido positiva, ¿verdad? Pero cuando decimos que ha sido positiva, muchos nos preguntamos, ¿pero para quiénes? ¿Verdad? ¿Para quiénes? Porque unos están aprovechando y otros tal vez eh, somos víctimas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces eso en sí, lo que tiene que arrojar en esta época, ¿verdad? Es una visión de comprender, ¿verdad? Porque es que algunas personas o muchos sectores están apoderándose de estos, por así decirlo, pues esta riqueza, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en el pasado, miramos que hay una época colonial, ¿verdad? En donde obviamente fue que empezó la colonización, ¿verdad? Y fue donde se apropiaban de las riquezas cuando habían guerras y los que ganaban se aprovechaban de los bienes de los vencidos, ¿verdad? Esto obviamente pasó también no solo en Guatemala, sino que es parte de México y Centroamérica, ¿verdad? Obviamente las personas que menos tenían bienes, ¿verdad? O eran, ahí sí como dicen, menos ricas en materiales preciosos, ¿verdad? Eso fue lo que trajo el interés, lo que nació, ¿verdad? O sea, no tienen bienes, entonces viene la esclavitud, ¿verdad? Como consecuencia de, porque obviamente quienes tenían los bienes o el dinero eran los que compraban a las personas, ¿verdad? Para que les sirvieran. Entonces viene con ello la época colonial y obviamente surgen un montón de cuestiones y nace lo que es la Real Hacienda, ¿verdad? Que es como el primer concepto que tenemos nosotros de una figura ya legal, ¿verdad? Que obviamente se creaba para manejar los fondos que se tenían en una población. Y con ello pues empieza también la conquista militar, la colonización y todo ello por ahí, por el año de 2520, ¿verdad? Que conquistan México, entonces se expande esa influencia hacia el sur y Centroamérica para poder tomar ese control y ya empiezan a fundarse, ¿verdad? Asentamientos españoles en Guatemala. Con ello, en ese tiempo, en la economía, en el tiempo de la colonia, ¿verdad? Más que todo, aparte de que se fundamentó principalmente en la explotación del trabajo indígena, esta fue como institucionalizada legalmente, ¿verdad? Por medio de la encomienda. ¿Ustedes, alguien tiene conocimiento en qué consistía esto de la encomienda? Licenciada, la encomienda era básicamente que se le asignaba a los españoles un territorio y a las personas que vivían en ese territorio. Entonces, la idea era encomendarlos para que los guiaran por el camino de la cristiandad, era parte de la evangelización, pero la encomienda no era más que la esclavitud. Le doy Sí, pues tierra y le doy a la gente. Uh-huh. Para obviamente agenciarse, ¿verdad? De más recursos. Sí. Además de ello, también el tributo, el reconocimiento viene como evidencia del sistema tributario, ¿verdad? En este caso, ya se crean tributos también, ¿verdad? Entonces, el tributo era una parte muy fundamental en la economía en esa época, ¿verdad? Y obviamente esa fue lo que ejerció una presión considerable sobre esa población indígena, que obviamente tenía que mantenerse, ¿verdad? A pesar de tantas malas cosechas, habían desastres naturales y obviamente el pago de tributo al no haber dinero, pues tenía que ser en especie, ¿verdad? Y esto era lo que ponía en circulación a gran cantidad de bienes de consumo, ¿verdad? Cuando habían intercambio de maíz, trigo, algodón. Entonces, todo ello descubrieron entonces que
que ya podía crecer la economía, ¿verdad? En suma, todos esos productos comerciales que obviamente empezaron también exportación, entonces de ahí ya viene también y se empiezan a crear impuestos, ¿verdad? Aduanales, como lo es ahora actualmente, ¿verdad? Pero vamos a todo eso y pasamos por un montón de acontecimientos, ¿verdad? Que obviamente hay varios impuestos que se conocieron en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el tributo lo pagaban los indígenas en reconocimiento, como reconocimiento del vasallaje, ¿verdad? Un principio que solo aplicaba a los hombres, ¿verdad? Se cobró primero en especie y después se acostumbró a recibirse en monedas también. Entonces de ahí surgen varios otros impuestos que se denominaban, ¿verdad? Alcabala también. Este era impuesto también sobre trueques, ¿verdad? Sobre las ventas, por decirles algo parecido a lo que hoy es el IVA, ¿verdad? El quinto real, ¿verdad? Que constituía también la quinta parte del valor de los metales o piedras preciosas que extraían en las colonias, ¿verdad? Había otro impuesto que se llamaba almojarifazgo, que era el impuesto aduanero, ¿verdad? Obviamente ahora hay varios impuestos aduaneros y depende de la mercancía, ¿verdad? Sí, pero en ese tiempo, como les digo, en el siglo XVI existían estos, ¿verdad? El diezmo también, que eso todavía la parte no se toma como un impuesto, ¿verdad? Pero obviamente existía como un noveno real, ¿verdad? De aquí se considera también que ahora era una parte, una novena parte o la décima parte de todo lo que recibían las personas que asistían a las iglesias, ¿verdad? Estaban también las bulas de la Santa Cruzada, los oficios vendibles, ¿verdad? Obviamente se vendían los cargos públicos en aquel tiempo. ¿Ustedes creen que aún se pasa eso? Sí. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, hay cuestiones que con el tiempo siguen, ¿verdad? Pero después de todo ello, entonces ya viene la época independiente en Guatemala, ¿verdad? Y obviamente en 1821 empieza a cambiar todo todo el sistema, ¿verdad? Ya empezamos nosotros, ya de esa época para acá, yo creo que ya tenemos familiares que nos cuentan cómo vivieron en esos años, ¿verdad? Ya cuando empezamos la carrera de Derecho, no sé si ustedes leyeron en el primer año alguna historia de la cultura en Guatemala, donde podemos ver todos los acontecimientos que pasaron, ¿verdad? Para poder llegar a esta época, todas las luchas que tuvieron los gobernantes, ¿verdad? Sobre la población para poder tener mejoras. Obviamente esa presión hasta el día de hoy, vemos que hay sectores que se incorporan o se especializan, ¿verdad? Para poder controlar el sistema, porque obviamente tiene que haber una especialización en temas para poder tener como poder de convencimiento, ¿verdad? En ciertos sectores. Pero cuando vemos esto, vemos que siempre se actúa con conveniencia, ¿verdad? Depende de qué es lo que me interesa. En ese punto yo voy a dirigir mi discurso para poder hacer incluso reformas, propuestas políticas en los sectores comerciales, ¿verdad? Y todo ello obviamente puede generar una reforma a las leyes tributarias, ¿verdad? Obviamente ustedes pueden ver muy recurrente, en este caso, publicaciones ahora en las redes sociales, en los periódicos, ¿verdad? De las reuniones de sectores empresariales que siempre están buscando cómo impactar en el comercio, ¿verdad? Donde participan muchos funcionarios de gobierno. Vienen muchos también personajes extranjeros, ¿verdad? Obviamente porque les interesa comercializar, ¿verdad? Porque obviamente en el país pueden ver ciertas ventajas, ¿verdad? Que obviamente para ellos va a ser una ganancia y pues esos acuerdos son los que a veces no se puede ver el trasfondo, ¿verdad? Muchas veces se ven como mejoras, depende quién los esté analizando, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta vemos que pasan muchos gobiernos queriendo hacer una forma a su manera, ¿verdad? Ir mejorando esto. Pero en 1986, ¿se recuerdan con la firma de la paz? Se crea
se instituye, ¿verdad? O ya se tiene como objetivo, que es donde vamos a empezar este tema, así como más fuerte, ¿verdad? Porque obviamente es lo que a nosotros nos va a interesar, ¿verdad? Donde nosotros ya empezamos a tener relación con este estado de gobierno en el cual nosotros vamos a participar como contribuyentes, ¿verdad? Desde cuando nosotros tributamos. Entonces, si se dan cuenta ustedes en las leyes tributarias, casi todas en el considerando, ustedes podrán ver que todo parte desde esa firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? En donde se hubieron el pacto fiscal. Se recuerdan que vimos eso se vio en el derecho financiero, ¿verdad? ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Cuál era la visión de creación de ese pacto fiscal, ¿verdad? Obviamente lo que se buscaba era crear una institución, ¿verdad? Que velara por los intereses del Estado, que recaudara los impuestos y con ello hubieran reformas tributarias para fortalecer la recaudación con miras a mejorar. En todo caso, este pacto más que todo se enfoca en el bienestar, ¿verdad? Y mejoramiento para los servicios de la población, ¿verdad? Ese era el principal objetivo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para asegurarle a la población que estos impuestos que se van a crear o que se van a modificar van a ser de beneficio para la población? Porque obviamente en toda política fiscal, todo estado de gobierno, el fin primordial siempre va a ser poder brindar, ¿verdad? Asegurar todos los servicios, todos los derechos que la Constitución Política de la República garantiza, ¿verdad? Como es la educación, la salud, la seguridad, también derecho al comercio, ¿verdad? Que en este caso es lo que va a generar la tributación en Guatemala. Si no hay comercio, no podemos esperar una recaudación, ¿verdad? Todo se basa en el comercio, ¿verdad? Y la forma siempre de que haya más recaudación es que la forma de comercializar esté regulada y que hayan formas de que toda persona pueda acceder o tenga derecho, ¿verdad? A poder obtener ganancias, ¿verdad? Aun cuando tributa, que se le facilite el poder comercializar, ¿verdad? Por eso es que en las leyes tributarias, si se dan cuenta, en la ley del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, que son las principales leyes que contribuyen a la recaudación del Estado, hay varios regímenes, ¿verdad? Entonces, hay de pequeño contribuyente, en el régimen general, obviamente también ahora hubieron reformas recientes, ¿verdad? Que cambian la pauta o las formas, las opciones, ¿verdad? Pero ¿qué se busca con ellos? Si alguno ya las leyeron, las reformas, entonces ahora lo que están buscando es que toda persona tenga acceso y tenga que poder registrarse como contribuyente, ¿verdad? Entonces, estas formas son las que va a velar va a buscar el Estado, que puedan despertar ese interés en la población, ¿verdad? De poder ejercer una actividad comercial y con ello obviamente el Estado va a agenciarse de recursos públicos, ¿verdad? Entonces, obviamente el objetivo de la recaudación va a recaer sobre la institución, en este caso que es la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Ustedes pueden ver que desde que nació o se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, han venido cambios, ¿por qué no decirlo? Que han venido a beneficiar de alguna manera la forma de tributación, pero también no podemos ver como decir, bueno, se está buscando la forma de facilitar a los contribuyentes que puedan cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Y obviamente este acercamiento, ¿verdad?, que ofrece la Superintendencia de Administración Tributaria para los contribuyentes va a generar, de alguna manera, si lo ven así, ciertos beneficios. Como les decía yo, en el Código Tributario vemos que no es cuestión como de solo derechos del Estado, ¿verdad?, sino que hay muchos derechos, hay muchos beneficios que el contribuyente puede asegurar, ¿verdad?, para que en caso de que éste incumpla con su función o con sus obligaciones de manera involuntaria, ¿verdad?, porque tal vez eso sería como lo más lógico, ¿verdad?,
Entonces, bueno, yo acepto que me equivoqué. Antes de que la administración tributaria, yo voy a acercarme para poder solucionar este problema, ¿verdad? Entonces, bajo esa intención, por así decirlo, vemos entonces que el Código Tributario puede regular de alguna manera un beneficio, ¿verdad? Bueno, usted se dio cuenta, entonces, como la SAT no le ha requerido, entonces se le hace un descuento en la multa, ¿verdad? Tiene que pagar el impuesto, pero ya se le puede hacer una rebaja en la imposición de la multa y gasto intereses resarcitorios, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que como personas, ustedes como contribuyentes, ya sea como abogados o como posibles juzgadores, sepan cuáles son los derechos de cada una de las partes, ¿verdad? Tanto del contribuyente como del Estado. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser formados para despertar interés en defender o de repente trabajar en una institución del Estado, ¿verdad? Y obviamente, como les digo, para ello hay muchas formas de poder especializarse, ¿verdad? Actualmente hay maestrías, hay cursos que ofrecen, ¿verdad? En varias universidades para poder tener el control. Incluso pueden ver ustedes en que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene una página en el portal SAT en donde hay varias presentaciones que ustedes pueden utilizar para informarse sobre procedimientos, ¿verdad? O sea, tiene a disposición de los contribuyentes todas las herramientas que necesiten para poder cumplir con sus obligaciones. De esa cuenta no poder alegar una falta de desconocimiento, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso, no solo viendo como el beneficio del Estado, bueno, decir, bueno, qué parte de beneficios va a tener el contribuyente. De esa cuenta, nosotros vamos a partir, ¿verdad? De que el derecho tributario, como decíamos, va a ser una rama del derecho, ¿verdad? Que va a regular la relación jurídico-tributaria y esta consiste en la relación que va a tener el Estado con el contribuyente, ¿verdad? ¿En qué forma va a haber esta relación? Porque obviamente el Estado va a exigir al contribuyente el pago de un impuesto, ¿verdad? Que si el contribuyente no lo hace voluntariamente, entonces el Estado puede de manera coactiva agenciarse de ese tributo, ¿verdad? Pero cuando decimos de manera coactiva, quiere decir que antes de proceder a una forma coactiva de poder agenciarse de esos tributos, va a haber un procedimiento, ¿verdad? En base al principio de legalidad, en base al respeto del derecho que tienen los contribuyentes, ¿verdad? Porque no pueden ser violentados. Entonces, el contribuyente debe saber que parte de esos derechos están fundamentados principalmente en la Constitución Política de la República. Porque en la Constitución Política de la República es donde emana cualquier fuente del derecho que va a ser utilizado en materia tributaria. Entonces, no sé si alguien tiene por ahí el Código Tributario. Sí, licenciada. ¿Me puede leer usted el artículo 10 y 11? Con gusto. Artículo 10. Clases de tributos. Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Artículo 11. Impuesto. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Muy bien. Ahora el 14. Artículo 14. Concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Esta última parte de este artículo 14 dice
el derecho tributario pertenece al derecho público y es exigible coactivamente, ¿verdad? Ojo con esto. Cuando les puede venir esta pregunta de decir cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario, esa es la respuesta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario? De derecho público. Que es de derecho público y que es exigido coactivamente, ¿verdad? Bueno, entonces los primeros artículos hablan de los tributos, ¿verdad? Tributos es lo general, ¿verdad? ¿Qué clases de tributos entonces regula nuestro código tributario, ¿verdad? Entonces vemos que son impuestos, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver una clasificación de los impuestos directos e indirectos. También habla de los arbitrios, ¿verdad? Que obviamente sabemos que son impuestos que recaudan las municipalidades, ¿verdad? Y están las contribuciones por mejoras, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Estos son los tributos que se regulan en el Código Tributario, ¿verdad? Entonces, de esa parte nos vamos a lo que establece la obligación tributaria y como les decía que nos íbamos a adelantar un poquito en este tema, porque en ese artículo 14 está lo que yo necesito que ustedes investiguen de las leyes tributarias que van a investigar. Entonces, dice, es una relación jurídica entre el Estado y el sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, primer caso que van a ustedes a establecer de las leyes tributarias que van a ver. ¿Quién es el sujeto pasivo, verdad? Porque ¿quién es el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria? El contribuyente. El Estado. El Estado. Acuerden que el sujeto activo es la persona que va a accionar, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sujeto activo es el Estado, ¿verdad? En esto, miren, uno se confunde porque a veces cuando uno está empezando a estudiar la rama del derecho, ¿verdad? Sobre todo el código tributario o el derecho tributario, pues sí podemos decir por lógica, bueno, el sujeto activo, si lo vemos como actor, ¿verdad? Es el contribuyente. Entonces, miren, aquí lo que sucede es que acá, cuando nosotros miramos, por ejemplo, derecho procesal civil, que obviamente se relaciona mucho con el procedimiento tributario, porque en el procedimiento tributario vamos a aplicar normas del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Porque el mismo Código Tributario nos va a referir a que nos guiemos por esa parte. Entonces, cuando nosotros vemos o conocemos el derecho procesal civil y mercantil, nos vamos así como inconscientemente a la figura del actor, ¿verdad? Y acuérdense que actor siempre va a ser una persona, ¿verdad? Que va a demandar de otra persona un derecho. Entonces, cuando estamos en el derecho tributario, sí, nos vamos al sujeto activo, entonces uno inconscientemente luego ya va pensando en que es el contribuyente. Eso es aceptable, ¿verdad? Pero en este caso, el sujeto activo es el Estado, ¿verdad? ¿Por qué el sujeto activo? Porque como les digo, es el que va a ejercer, es el que va a accionar, es el que pretende de los contribuyentes el pago de tributos, ¿verdad? Entonces, partimos de esa cuenta. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? Entonces, acá sí nos vamos a que es el contribuyente. Pero en las leyes tributarias, como hay impuestos directos y hay indirectos, por eso es que vamos a establecer de cada una de las leyes quién es el sujeto activo, ¿verdad? Para que tomen nota. ¿Quién es el sujeto activo? Usted le puede, quien le dio lectura al artículo 14, nos vamos, para que lo vaya leyendo, yo le voy a ir haciendo pausa. Sí, licenciada, ¿qué artículo? 14. Ah, ok. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Muy bien, vaya, vamos a hacer pausa ahí. Cuando hablamos del carácter personal, entonces aquí estamos hablando de los sujetos, ¿verdad? El sujeto activo y el sujeto pasivo, porque obviamente para que haya una relación jurídico-tributaria tienen que haber dos, ¿verdad? Y obviamente si bien el Estado va a ser representado por personas, ¿verdad? Entonces, por eso ya está esa relación de carácter personal. Continuemos, por favor.
Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto. Muy bien, ahí vamos, otra vez. El hecho generador, ¿verdad? Es otro elemento que ustedes van a determinar en las leyes. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Cuál es el hecho generador? Continuemos, por favor. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Continúe. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Bueno, hablamos en esta relación jurídica tributaria, hay varios elementos, ¿verdad? Que son elementos personales, hay elementos materiales y hay elementos formales, ¿verdad? Entonces, hablamos también de un plazo, ¿verdad? Porque para pagar un impuesto, bueno, primero, ¿qué va a generar el impuesto, verdad? Entonces, esto ustedes lo van a determinar en todas las leyes. Obviamente, las más extensas yo creo que son la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del timbre fiscal y papel especial para protocolos y la ley de herencia, legados y donaciones. Estas cuatro creo que son las más extensas, pero no es que me vayan o sea, hay razonamientos que quiero que tengan bien claros porque hay muchos supuestos, ¿verdad? De pagarse el impuesto en algunas leyes. Lo que a mí me interesa es el porcentaje, o sea, la base impositiva, ¿verdad? Y también la tasa impositiva. O sea, son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? Porque la base es como el precio, tomen nota de esto, la base impositiva es el valor del objeto o sobre el cual se va a calcular la tasa, ¿verdad? La tasa impositiva, o sea, el porcentaje, por decirles algo. Vamos a pagar IVA, ¿verdad? El 12% es la base impositiva en el régimen general, ¿verdad? Entonces, el 12% es como la tasa impositiva. ¿Sobre qué se va a tomar ese porcentaje? Es la base impositiva, o para diferenciarlo mejor, la base impositiva y el tipo impositivo, ¿verdad? Tipo o porcentaje, por decirles algo, ¿verdad? Entonces van a determinar ustedes cuál es la base impositiva, ¿verdad? O sea, el valor que van a tomar en cuenta para calcular el impuesto, ¿verdad? Obviamente en algunas leyes dice el valor lo constituye tal, por ejemplo, el valor de venta al público, ¿verdad? Y se le va a deducir, en algunas leyes lo especifican. Entonces, esa sería la respuesta. La base impositiva por ejemplo, en la ley del consumo de tabaco, ¿verdad? Entonces, si hay alguna observación así quiero que lo pongan, ¿verdad? Sí, la base la constituye, pero a esta se le tiene que deducir, si en caso hubiera, porque no es en todas las leyes, ¿verdad? Entonces, esta es la base impositiva. Y el tipo impositivo es el porcentaje, ¿verdad? Entonces, para que tomen nota también, tipo impositivo. Y el plazo en el que se va a pagar ese impuesto. Esas son 5 cosas que tienen que ver de la investigación que van a hacer a la ley. Esas son las 5 cosas que quiero yo, o los 5 elementos que quiero que ustedes determinen. ¿Y por qué les dije esto? Porque en sus tiempos, ustedes, el fin de semana yo voy a mandar el listado de los grupos. Hasta ahorita, según tengo entendido, están conectados 144. Más o menos, esa debe ser la cantidad. ¿Ustedes tienen otro dato? No, licenciada. Bueno. Todavía no tenemos listados, creo yo. No tenemos. Sí, pues plazo o en qué fecha debe pagarse el impuesto de los impuestos, el impuesto de las leyes que van a investigar. Ahora no sé si tienen alguna duda. Sí, licenciada, perdone. Las 5 preguntas, ¿usted las va a compartir en Classroom como siempre o
debimos haber tomado nota porque yo no estoy segura. Tomé tantas No, notas. yo se los voy a poner. Solo lo que quiero es ver si ustedes tienen alguna duda, porque puede ser que yo les suba las notas y ahí tengan dudas, ¿verdad? Entonces les estoy explicando ahorita, porque se acuerdan que les dije el día de ayer, vamos a adelantar un poquito en ese tema, porque para efectos de que ustedes vayan como distribuyéndose ese trabajo, como les digo, no es un trabajo extenso, son pocas cuestiones las que ustedes tienen que determinar qué es lo que tienen que manejar, ¿verdad? Pero como les digo, supuestamente el análisis de las leyes sería hasta el final del curso, pero créanme que no, a veces no da tiempo. Entonces, esto sería para efectos del trabajo. Obviamente yo lo voy a poner en la plataforma, ¿verdad? Entonces, sí me dicen que no entendieron lo de la tasa impositiva y lo de la base impositiva. Miren, pues les digo yo que la base impositiva, por ejemplo, el IVA que se va a calcular en una donación. Solo dígame, Darling Melissa de León. ¿Tiene la mano levantada? ¿O es la misma pregunta que me hizo en el chat? Bueno, ya no la tiene, tal vez se equivocó. Bueno, mire, pues la base, por ejemplo, vamos a pagar el impuesto. Por ejemplo, usted compra una computadora, ¿verdad? La base impositiva es el precio de la computadora menos el impuesto, ¿verdad? Menos el impuesto, o sea que se le va a tomar, la base impositiva no lleva el impuesto incluido, ¿verdad? Entonces, o sea, es sobre el valor que se va a calcular el porcentaje de impuesto que van a pagar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a pagar UCI, ¿verdad? Es un porcentaje, depende del valor de la propiedad, ¿verdad? Entonces, la base impositiva va a ser el valor de la propiedad. Y el tipo o tasa impositiva va a ser el porcentaje que la ley establece sobre el valor del bien y que el contribuyente debe pagar al Estado. No sé si ahora le queda clara la pregunta o aún. Estamos ahí entonces con ese tema. Y el plazo, ¿verdad? El plazo obviamente para pagar sí, mire, pues obviamente cómo se calcula la tasa, ¿verdad? Es, como les digo, el valor sobre el porcentaje que va a establecer. Por ejemplo, si a ustedes les dicen, miren, pero ahí está incluido el IVA, ¿verdad? Entonces, saben que si está incluido el IVA, deben de multiplicar, o sea, por el 1.10, creo que es, no sé si es multiplicar o dividir, ya se divide dentro de 1.2. Se divide dentro de 1.10, ¿verdad? 1.12. 1.12, perdón, estaba en el 10%. 1.12 sí ya está incluido, ¿verdad? Entonces es lo que les digo yo, que a veces cuando son agentes de retención, retienen el impuesto y dicen, mire, le voy a retener el impuesto, ¿verdad? Entonces quitan parte del impuesto. Entonces, por eso es que hablamos de estos tipos de operaciones que los contribuyentes obviamente tienen auditores para que les dicen cómo se hacen estas operaciones contables que como abogados a veces no manejamos, ¿verdad? A veces no entendemos. Porque hay cuestiones que a veces no entiendo y obviamente tiene que estar un auditor para que me explique y poderlo entender, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay contribuyentes que quieren hacer pagos y me dicen, mire, pero es que aquí queremos solicitar convenio de pago, pero convenio de pago no procede en algunos casos, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando uno tiene acercamientos con contribuyentes que van a querer hacer, que quieren plantear, siempre está un auditor, porque si hablan de términos que nosotros no entendemos, entonces ya él explica, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que esto sí va muy de la mano entre auditores y abogados para efectos del cálculo. Pero como no tienen que poner, por ejemplo, en el trabajo no van a calcular ustedes impuesto, ¿verdad?
solo me van a decir cómo se va a tomar la base. No sé, por ponerles un ejemplo, les voy a decir, me permiten un momentito. Vamos Licenciado, buenas ¿Sí? noches. Yo tengo, pues solo para poderle ampliar un poquito, un ejemplo podría ser de la tasa impositiva, si lo hablamos desde el punto de vista de notariado. Cuando se va a hacer una primera escritura, la tasa impositiva de la primera escritura es el 12% del IVA. Cuando ya es una escritura posterior o segunda compra-venta, en este caso, la tasa impositiva es el 3%. O sea, esa es una diferenciación entre tasas impositivas. Eso puede ser un ejemplo. Ahora, y la base va a ser sobre el valor del cual se va a hacer la compraventa. Y la tasa impositiva se va a aplicar, ya sea, si es primera compraventa, va a ser el 12%, que esa es la tasa impositiva, que eso es lo que dicta, en este caso, el Código Tributario, ¿verdad? Y si es segunda compraventa, va a ser el 3%. Y ese fundamento está en la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Así es. Entonces, eso ustedes lo van a descubrir en la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, esas son las aclaraciones que ustedes podrían hacer y que como aportes, obviamente, lo que yo voy a analizar, ¿verdad? Porque es que miren, una cosa les voy a decir antes que nada, ¿verdad? Miren, pues, el trabajo, lo que yo quiero ver es que más allá van, no que sea literal, ¿verdad? Esas observaciones que dice el compañero son bien importantes, ¿verdad? Porque obviamente la ley del IVA regula este procedimiento que indica el compañero, ¿verdad? La primera compraventa, ya la segunda, entonces son cuestiones que van a ir más allá. Por ejemplo, se paga el IVA es del 12%, ¿verdad? En el régimen general, pequeño contribuyente, hay varios porcentajes porque hay contribuyente electrónico, pequeño contribuyente, entonces hay un porcentaje. Entonces, esas aclaraciones, y esas no están en todas las leyes específicamente, yo creo que solo en la ley del impuesto al valor agregado y en la ley del impuesto sobre la renta, va por los diferentes regímenes que se regulan, ¿verdad? Y les digo que por eso es que estas leyes son de las que más contribuyen a la recaudación. Dígame, Joseph. Buenas noches, licenciada. Solo que fíjese que yo creo que el régimen electrónico y pequeño contribuyente ya no desaparecieron, ¿verdad? Sí. Desaparecieron ahorita. Bueno, según tengo entendido, ahora para poder, bueno, no pueden modificarse, ¿verdad? Sí pueden, se pasan a pequeño contribuyente normal, pero digamos el régimen electrónico que pagaba. El de 4% es el que desapareció. Ese desapareció ahora. En compensación a la desaparición del 4%, le subieron el techo de facturación, pero sí el de 4% desapareció. Sí, eso estaba leyendo yo en las reformas porque no había tenido tiempo. Ahora hay que primario o cómo se clasifican ahora los... Y agropecuario. Agropecuario para agricultores y ganaderos, y el sector primario para, si no estoy mal, igual es muy parecido. Es como parecido, ¿verdad? Hay algunas modificaciones que obviamente entraron en vigencia ahorita en abril. Justamente en abril fue licenciado. Ajá. Entonces, miren, ahorita como abogados, yo les digo una cosa, ahorita hubieron reformas, ¿verdad? Pero acuérdense que, por ejemplo, todos estos periodos antes de las reformas van a pasar unos 4 o 5 años, ¿verdad? Que van a aplicarse lo anterior, ¿verdad? Porque acuérdense que las leyes rigen para el futuro, ¿verdad? Entonces, cuando hay reformas a la ley, obviamente hay que irse familiarizando con las normas, ¿verdad? Pero para cuestiones, si van a haber litigios, obviamente estos van a surgir dentro de unos 4 años, ¿verdad? Porque están empezando. Entonces, mientras se hacen fiscalizaciones y todo, el tipo de litigios con estos temas no son ahorita que se van a ver. Ahorita en este tiempo vamos a pasar varios años todavía lidiando con lo que estaba vigente hasta este momento, ¿verdad? Porque así pasa. A partir de ahorita empiezan a verse estos regímenes, pero como les digo, cumplimientos, la adecuación, ¿verdad? Que requiere obviamente y que sea aceptado, que se vaya encuadrando, o sea, no es que de la noche a la mañana se vayan cumpliendo, porque obviamente tienen que haber
factores que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene que otorgar o poner a disposición de los contribuyentes para que puedan tomarse en cuenta o se vayan desarrollando este tipo de modificaciones a la ley, ¿verdad? Entonces, no es que entró en vigencia en abril y ya en mayo, ya al 100, ¿verdad? Entonces, obviamente, como les digo, sí cuesta volver, ¿verdad? Por ejemplo, las reformas del 2012, que hubieron en el 2012, esos casos en litigio se empezaron a ver hasta como en el 2018, ¿verdad? O sea, 2015, 2016, se miraban, todavía tenía que tener uno cuidado con la vigencia de las leyes para ver sentencias, ¿verdad? Para ver cómo resolvían los tribunales. Y obviamente hasta los tribunales tienen esa confusión. Porque, por ejemplo, por decirles algo, ¿verdad? Se estaba discutiendo una devolución de crédito fiscal del periodo 2007-2008 que se estaba discutiendo en el 2016. Entonces vienen los tribunales y ellos se fundamentaban en las nuevas, en las reformas del 2012, ¿verdad? Entonces pónganles, por ejemplo, viene la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que obviamente más adelante vamos a ver todas estas cuestiones, y decía, ¿verdad?, que no procede en virtud que el artículo 16 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece, y citaba literalmente la norma. Entonces, ¿qué pasa cuando cita literalmente la norma? Vemos que, pero aquí está refiriendo a las reformas de 2012 y este caso es de 2008, ¿verdad? Y bueno, recurso de casación, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Vamos a ver. Así. Yo. En cuanto a esto de la devolución del crédito fiscal, yo trabajé para la compañía Van Heusen, que cerró en 1998. Se inició el trámite de la devolución del crédito fiscal y fue hasta el 2022 que nos devolvieron el crédito. Todos esos años estuvo luchando para que lo devolvieran y finalmente lo dieron del 98 para el 2022. Sí, ahorita hay casos de 2013 que se están resolviendo, ¿verdad? Pero entonces les digo yo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, imagínense, por eso es que como abogados, ya sea en un lado o en otro, tienen que estar pendientes de qué ley está aplicando el tribunal que va a conocer, ¿verdad? En este caso, acá en materia de contencioso, hablando de que ustedes ya están ejerciendo y que ya están metidos en un caso judicial, nos referimos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Entonces, ustedes en este caso, como ustedes van a defender al contribuyente, ustedes son quienes van a presentar la demanda, ¿verdad? Y obviamente cuando presentan la demanda se tienen que fundamentar. Entonces, ojo con ello, porque posiblemente cuando ustedes ya ejerzan, va a haber este cambio de regímenes, ¿verdad? Entonces, tienen que estar bien actualizados con la ley y establecer dónde hubieron reformas, cuáles son las que van a aplicar y cuáles no. Porque, ¿qué pasa si ustedes no se fundamentan bien en su demanda? ¿Se acuerdan que les dije? Antes de tomar un caso 100% seguro, tenemos que ir bien preparados, porque ustedes pueden estar fundamentándose, pueden tener, por ejemplo, ustedes pueden tener todos los beneficios que les concede la ley de defenderse, de tener, de proponer medios de prueba, ¿verdad? Pero si en la demanda se van a fundamentar en un artículo no vigente, obviamente eso, aunque lleguen a la acción de amparo, nunca les va a prosperar, ¿verdad? Entonces de ahí partimos de que todo debe empezar bien. Si todo lo empiezan bien y están seguros de que así van, y aún así, pónganle el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les declara la demanda a ustedes. Pero ustedes sí están seguros, van con todo, presentaron medios de prueba, están bien fundamentados, todo está bien nítido, ¿verdad? Y lo perdieron. Bueno, puede decir su contribuyente o su cliente, mire, ya no siga, no quiero seguir peleando, ¿verdad? Obviamente, si ustedes tienen la certeza de que todo está pegado derecho, obviamente esto requiere de una formación y un estudio, ¿verdad? Porque obviamente tienen que analizar bien los casos y, como les decía, leer jurisprudencia para poder estar seguros de que lo que están haciendo está bien. Y tener la certeza en hombres si aquí se va a ganar. Aquí sí, porque tenemos esto, ¿verdad?
porque obviamente así lo deben hacer varios abogados. Entonces, y vienen en casación, también pierden. Perdemos, pero aquí no, hombre, es que aquí todavía procede y yo todavía tengo como último medio de defensa la acción constitucional de amparo, ¿verdad? Eso es lo último que uno tiene para poder batallar en este tipo de procedimientos, ¿verdad? Y créanme que ustedes pueden ir perdiendo todo, pero ustedes están seguros y pueden defender bien porque todo también va a depender de la forma en cómo defienden, ¿verdad? En la CC se le da vuelta a veces a casos, ¿verdad? Tanto el Estado como el contribuyente, ¿verdad? Porque obviamente hay casos en que el contribuyente gana en la primera, gana en amparos, en casación, perdón, y en amparos se recupera, ¿verdad? Entonces, esas son las victorias, ¿verdad? De la Superintendencia de Administración Tributaria para recaudar, porque obviamente recuérdense que hay metas de recaudación, ¿verdad? Y todo también depende de la forma en que se van a defender estos casos, ¿verdad? Y obviamente también, ¿por qué no? Algunos casos que también se pueden perder y que obviamente toca, en este caso, devolverle crédito fiscal al contribuyente. Puede ser que todo lo que se solicitó o puede ser que en parte de todo el proceso se vaya desvaneciendo o declarando con lugar parcialmente, ¿verdad? Los ajustes que en algún momento pudieron haber sido determinados. Entonces, partiendo de esto, es que les digo yo que sí tenemos que estar como al día o estar conscientes de la vigencia y aplicación de las leyes tributarias, ¿verdad? Entonces, ahorita para este estudio, yo creo que de las reformas no, solo si quieren. Si ustedes consideran, pero no es como que yo se los voy a exigir, ¿verdad? Ni lo voy a tomar en cuenta para nota. Pero si ustedes gustan, pues como les digo, ya obviamente ya es un punto agregado, ¿verdad? O sea, algo, una mía extra, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, que si bien tal vez en el trabajo no, pero no sé. O sea, son varios factores que al final del curso yo puedo tomar en cuenta, ¿verdad? Para analizar cómo ha sido su desempeño en el primero y en el segundo parcial. Entonces, sí, desde ya los motivo a que sí se pongan pilas, como dicen, ¿verdad? Desde el principio, para que hagan las cosas con pasión o para poder aprender, ya sabemos cuáles son los objetivos, ¿verdad? De esto. Y entonces vamos a ver en el programa, vamos a ver qué leyes están ahorita solo para ver. Ustedes no tienen el programa a la mano. Yo lo tengo, licenciada. ¿Qué leyes se mencionan ahí? Ahorita le digo. Vamos a ver. Solo veo libros. Ah, bueno, pero mira, pues está la ley del IVA, ¿verdad? Está la ley del IVA, el impuesto sobre la renta. Aquí está, perdón, código Licenciada, tributario. le compartí el programa en el grupo de WhatsApp. Ah, muy bien. Ahorita vamos a ver entonces. Aparece el código tributario, el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto único sobre inmuebles, la ley del IVA, ley de impuesto de timbres fiscales y papel sellado, ley de herencias, legados y donaciones, ley de impuesto de circulación de vehículos y disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Sí, el código tributario no, porque acuérdense que ahí lo que tenemos es todo el procedimiento que nos va a servir, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver nuestros derechos, las ventajas, o sea, todos los beneficios que puede tener el contribuyente, ¿verdad? Derechos y obligaciones del contribuyente y procedimientos. Entonces, las leyes que contienen impuestos, en este caso, aquí tengo unas. Solo déjenme ver. Ahorita, hoy martes, terminamos ¿a qué horas? 8:30. Vamos a ver. Sí, licenciada.
Sí. Bueno, hoy como estamos virtuales no hay problema, ¿verdad? Quiero solo asegurarme. Porque solo vamos a ver lo de los cursos, lo de las leyes y ahí dejamos. Así 8:30. Entonces estamos con la ley del impuesto al valor agregado. Estamos con la ley del impuesto sobre la renta. Son 2. Está el impuesto único sobre inmuebles. Si alguna no está en el programa, me dicen. Impuesto sobre circulación de vehículos. Está impuesto al tabaco. Impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas. Impuesto. Esa no está, pero sí vamos a aplicarla. Esa no está en el programa. Bueno, pero sí la vamos a tomar en cuenta. O sea, debería de estar, ¿verdad? O sea, lo más recomendable sería que estuviera, ¿verdad? Pero, o sea, que obviamente sí vamos a ver eso, porque yo no sé si ustedes van a ser también comerciantes, ¿verdad? Entonces, mire, impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Está el impuesto específico a la distribución de cemento. El impuesto de timbres fiscales, ya se los dije. No. Y aparte de esto, otra cosa que les quiero pedir en este caso es que que investiguen los tipos de contribuyentes que existen, ¿verdad? Esto es del IVA, licenciado. No, tipos de contribuyentes. Sí, tal vez nos podríamos referir de conformidad con la IVA. La ley del IVA es la que nos va a girar la pauta de qué tipos de contribuyentes hay, ¿verdad? Ok. Vale. Entonces, como sabemos, entonces dijimos que el derecho tributario va a ser ese conjunto de normas, ¿verdad? Que van, no quiero que me vayan a confundir como que regula o sea, no solo la recaudación, ¿verdad? Porque acuérdense que ahorita estamos en derecho tributario. El derecho tributario tiene todas las normas, obviamente, que regulan la recaudación, pero lo más importante es que regula esa relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Y va a establecer todos los procedimientos, ¿verdad? Para poder regular, ¿verdad? Esa relación. ¿Qué decimos cuando va a regular esta relación? Porque obviamente, como ustedes saben, si el contribuyente no paga voluntariamente, entonces ya van a haber un litigio, ¿verdad? Y obviamente cuando hay litigios tiene que estar plenamente regulado para que se garanticen todo el debido proceso de ambas partes, el derecho de igualdad, ¿verdad? Y obviamente el principio de legalidad, ¿verdad? Que esto es lo que va a prevalecer en todo caso, ¿verdad? Entonces, partimos de eso, de que van a haber principios constitucionales, ¿verdad? Tributarios. Entonces, estos también están regulados en la Constitución Política de la República, en el artículo 239 de la Constitución Política de la República. Hay un principio que muy pocas veces hablamos de él. ¿Alguien tiene la Constitución Política de la República? Sí. ¿Puede leer el artículo 221? Ahorita, con mucho gusto. Sí. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, artículo 221. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente
sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Entonces, miren, este es bien importante, porque en los principios del derecho que regulan el derecho tributario, miramos el principio de legalidad, el principio de generalidad, ¿verdad? El principio ¿de qué otro hay? De equidad y justicia, de capacidad de pago. Eso está regulado en el artículo 239 para que le den lectura, por favor, también, y haya participación ahí activa. ¿Quién me lee el artículo 239 también de la Constitución? O la misma compañera. ¿Así? Perdón. Artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Muy bien, solo ahí. Entonces, si se dan cuenta en ese artículo que habla del principio de legalidad, van inmersos otros principios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo relaciono? De aquí vamos a partir y debe quedar bien claro, ¿verdad? Este principio de juridicidad, sabemos que es lo que va a aplicar. El principio de juridicidad consiste, ¿verdad?, en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a calificar o va a asegurar, ¿verdad?, que el Estado haya cumplido con este otro conjunto de principios que regula el artículo 239, ¿verdad? El principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a hacer esto el tribunal, verdad? Y miren que no es un juzgado, no es un juez, ¿verdad? Es un tribunal colegiado, ¿verdad? Porque obviamente aquí son 3 o 4 magistrados los que van a decidir, ¿verdad?, cómo resolver. Pero dice, será aplicado porque va a resolver todos los casos que hay en los que haya contienda, ¿verdad?, entre el Estado y los particulares. Obviamente aquí abarca lo tributario y lo no tributario, ¿verdad? Entonces, es contencioso administrativo porque son todos los actos de la administración pública, ¿verdad? Entonces, antes, porque las salas de lo contencioso administrativo que regulan materia tributaria, esas fueron creadas cuando se creó la administración tributaria, ¿verdad? La Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, de esta cuenta, es que entonces ellos lo que van a establecer, ¿verdad?, es que el acto jurisdiccional lo que va a establecer es que la administración pública no haya violentado ese principio de legalidad, ¿verdad? ¿Por qué va a ver esto? Nos vamos a enfocar en lo tributario porque, como les digo, es lo administrativo, pero acá es administrativo tributario. Ustedes ya vieron todo lo que es administrativo, ¿verdad? En administrativo y procesal administrativo. Entonces, acá lo único que van a ver son algunas modificaciones porque algunos plazos en materia tributaria no se contemplan como lo es en lo contencioso administrativo normal, ¿verdad? En el contencioso administrativo, para interponer la demanda son 3 meses. En el Código Tributario se regula que el proceso contencioso administrativo, la demanda se debe interponer dentro de 30 días. Entonces, estas son las diferencias que ustedes tienen que manejar entre el proceso contencioso administrativo y el proceso contencioso administrativo en materia tributaria, ¿verdad? Hasta pueden hacer ustedes para estudio propio, ¿verdad?, las diferencias o en qué casos aplica una cosa u otra. Para efectos personales y como les digo, que ustedes ya pues tengan bien claro y puedan ejercer con seguridad su profesión, ¿verdad? Entonces, en el procedimiento tributario, como les digo, ese principio de legalidad establece que quienes van a crear las normas es el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, ellos son los que van a crear todas las leyes tributarias. O sea, por eso es que les digo yo, y no es que esté defendiendo la administración tributaria, ¿verdad? Porque la SAT, acá,
las trata ella, pero las leyes no las hace la administración tributaria, ¿verdad? No las hace la Superintendencia de Administración Tributaria. Las leyes son creadas por el Congreso de la República, ¿verdad? Que son las personas que como pobladores o como miembros de un estado nosotros elegimos para que ellos vayan a representarnos, y obviamente ahí pues viene la creación de la ley, ¿verdad? Ellos estipulan cómo, y pues obviamente no queda más que cada órgano administrativo cumplir con lo que establece la ley, ¿verdad? Por ejemplo, la meta de recaudación. ¿Quién es que fija la meta? Ustedes saben perfectamente que es el Congreso, ¿verdad? Ellos hacen su presupuesto, como lo vimos en Derecho Financiero, ¿verdad? El Congreso aprueba el presupuesto. Mientras tanto, la administración tributaria, híjole, a ver cuánto aprueban esto, porque obviamente ustedes saben que ese presupuesto aprobado es parte de la recaudación y de las metas de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Entonces está esa presión, ¿verdad? Por así decirlo, que obviamente siempre va a ser la de recaudar, de superar la meta del año anterior, ¿verdad? Pero entonces vamos a que, como les digo, el principio de legalidad viene desde el Congreso de la República. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso la administración tributaria? En todo procedimiento administrativo, velar por lo que dice la ley. Jamás se puede hacer algo que no esté estipulado en la ley, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora hay un mecanismo previo de solución de conflictos que está identificado en el Código Tributario. Hubieron unas reformas en el año 2016 que obviamente mejoraron muchas cuestiones a favor de los contribuyentes. Y en este caso está ese mecanismo previo de solución de conflictos. ¿En qué consiste este? Cuando la administración tributaria, luego de una verificación, ¿verdad?, determina que el contribuyente debe pagar cierta cantidad de impuestos, entonces se le cita, ¿verdad? Se le cita con el objeto de hacer de su conocimiento los hallazgos, ¿verdad? Es el primer acercamiento que se tiene. Entonces se le explica lo que se realizó y se le hace saber, ¿verdad? Obviamente ya hubo un requerimiento de información, de documentación, que obviamente todo eso está regulado en la ley, ¿verdad? El hecho de que el contribuyente no cumpla con presentar la documentación requerida legalmente, obviamente también eso tiene como consecuencia incurrir en una infracción tributaria, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo debe estar plenamente fundamentado en base al principio de legalidad. Entonces, se realiza esta reunión, y si el contribuyente está de acuerdo, porque como les digo, él tiene todo su derecho en decir sí voy a pagar mejor, porque obviamente también tiene beneficios que obviamente se le hacen ver, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que está obligado a pagar, porque él está en todo su derecho de decir, mire, yo voy a seguir peleando, o incluso puede decir, mire, sí acepto aquí, ¿verdad? Porque aquí sí comprendo que aquí hubo una equivocación de mi contador o XY y voy a pagar, pero con esto no, con esto sí voy a pelear. Está en todo su derecho, ¿verdad? Entonces paga, se le da el beneficio que otorga la ley, que lo vamos viendo más adelante, en lo que paga, y obviamente por el resto sigue, ¿verdad? Hay varias etapas en el procedimiento que dice, bueno, si aquí le corre, entonces ya como él no estuvo de acuerdo, entonces ya ahí le notifican una audiencia, ¿verdad? Ya legalmente para que él evacúe, presente sus medios de prueba, y obviamente posterior a ello, en base a los medios de prueba que interpone el contribuyente, entonces ya la administración tributaria va a emitir una resolución, ¿verdad? En la que en base a ello ya puede que modifique también, ¿verdad? Que diga, bueno, esto no lo habíamos visto, el contribuyente tiene razón, y le vamos a confirmar, bueno, acá sí, a estos medios de prueba se le van a aceptar, porque acá de conformidad con la ley, obviamente sí es procedente, ¿verdad? Le vamos a confirmar parcialmente, ¿verdad? Y ya no se le va a cobrar si es cobro, o se le va a devolver si es una solicitud de crédito fiscal, ¿verdad? Y sigue por la otra parte, como les digo, hay varios puntos en los que hay porcentajes. Incluso en la vía judicial todavía tiene un 25%. Hasta ahí creo que bajan los intereses. Entonces, o sea que
hay cuestiones que, como les digo, eso es lo que va a ver el Tribunal de lo Contencioso. A ver, la Administración Tributaria cumplió, ¿verdad? O en todo caso, en esta demanda que va a interponer el contribuyente porque no está de acuerdo con lo que la Administración Tributaria le determinó, él va a interponer su demanda y va a poner todos los argumentos en la demanda que considera le van a ayudar a su defensa, ¿verdad? Esos argumentos que el contribuyente va a poner en su demanda son los que la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a verificar si es verdad, ¿verdad? Porque obviamente de oficio no va a ir a ver, o sea, va a ver qué es lo que está solicitando el contribuyente, ¿verdad? A ver qué dice. Bueno, aquí dice que se emitió una resolución en la cual, ay, juela, pero miren, la resolución expediente, ¿verdad? El expediente, porque la sala cuando presenta la demanda del contribuyente manda a pedir los antecedentes a la Administración Tributaria, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay incongruencia con lo que piden? Por eso les digo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero en lo tributario hay muchas resoluciones, hay fechas de notificación, hay cantidades, ¿verdad? Que todo eso tiene que ir plenamente demostrado, porque si no, no saben si ustedes en la Administración Tributaria va a haber gente preparada que va a estar ahí viendo cómo votar esa demanda, ¿verdad? Desde que piden el informe circunstanciado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adentro de la Administración Tributaria hay alguien que está diciendo a ver qué hay acá para que ni siquiera me demande para que rechace la demanda, ¿verdad? Hay cuestiones que ya se saben desde el principio, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que sí tienen que estar bien enterados de esto. Y obviamente eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes sí se les vaya como tomando esa visión, ¿verdad? De lo que es todo ese procedimiento, que al final, como les digo, es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Vamos a ver toda la teoría, pero estas cuestiones de cómo presentar una demanda, de todos esos derechos, las etapas procesales en las que el contribuyente va a poder optar, ¿verdad? A ciertos beneficios y obviamente cuáles son sus derechos principalmente, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Si la mayoría de casos obviamente va a estar enfocada que ustedes van a ser abogados defensores de contribuyentes, ¿verdad? En defensa tributaria. Vamos a ver esa parte, cómo comportarnos de este lado. Cualquier duda que ustedes tengan, ustedes me la dicen. Sin pena me pueden preguntar. Como les digo, cuando esté exponiendo la clase, si tienen alguna duda, no importa, ustedes pueden interrumpir para poder esclarecer sus dudas, ¿verdad? Si en el momento yo no les puedo dar la respuesta, pues con mucho gusto yo se las debo, aquí investigo, porque hay cuestiones que a veces son bien raras, ¿verdad? Que salen de lo normal, pero que aparte son interesantes porque nos hacen ir a las leyes a verificar exactamente qué es lo que establecen, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda con relación al trabajo o a la temática del curso. ¿Quién levantó la mano? ML decía. Perdón, licenciada. Fíjese que yo tengo una duda en cuanto al impuesto sobre la renta. ¿Por qué aún le siguen llamando ley si eso se regula o ese impuesto está regulado en la ley de actualización tributaria? Así, ahora ya no se llama impuesto sobre, desde las reformas que hubieron, ahora es ley de actualización tributaria, ¿verdad? Es el decreto 4-2012, ¿verdad? 10-2012. 10-2012, perdón. Es que en el mismo año se creó el 4-2012 que también contiene reformas, ¿verdad? A algunas leyes. En la ley de actualización tributaria, ahora ya no se denomina ley del impuesto sobre la renta. Regula el impuesto sobre la renta, pero actualmente a partir de ahí se llama ley de actualización tributaria. Perdón, sí, yo también me confundo. Sí, es que yo pensé que cuando mencionó las leyes se refería a la ley anterior, ¿verdad? No, aquí sí, porque les digo yo, no, aquí sí es, y mire que yo todos los días trabajo con esto, para mí
bueno, lo que pasa es que uno enfoca en la ley en el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces uno dice la ley que regula el impuesto sobre la renta. De hecho, no tendrían por qué haberle cambiado de nombre, ¿no creen? Porque es ley del impuesto, tendría que ser ley del impuesto sobre la renta. Lo que sucede es que en esta ley de actualización tributaria no solo está la ley del impuesto sobre la renta, sino que ahí hubieron reformas a la ley del IVA. La ley del IVA, del impuesto de vehículos, ¿verdad? Que yo creo que también, ley de aduanas también, creo yo, algunos aduaneros que al final ya no tienen, yo creo que ya también dejaron de tener vigencia por otras nuevas. Entonces, entre el decreto 20-2006, que es otro también que regula varias leyes, ¿verdad? Y en el decreto 20-2006, en materia de tributaria, se regula una figura que se denomina bancarización en materia tributaria. No sé si alguien sabe de este tema. Miren, pues, en este se habla de, lo que pasa es que cuando a veces uno dice a qué se refiere con bancarización en materia tributaria, a veces decimos sí, en que ahora hay facilidades de que todo se haga mediante banca en línea o virtual y que la agencia virtual y que Bancasat y todo eso, ¿verdad? Pero no es así. Y obviamente, pues es normal que cuando hablamos de bancarización, lo que nos viene a la mente es eso, ¿verdad? Pero en el artículo 20-2006 se regula que para efectos de devolución de crédito fiscal y para reconocimiento de gastos deducibles del impuesto sobre la renta, todos los gastos que el contribuyente quiera demostrar que sobrepasen los 30,000 quetzales, debe demostrar la procedencia del dinero, ¿verdad? Cuando por cualquier medio, ¿verdad? Diferente al efectivo y que pueda ser comprobable, como les digo, la procedencia del dinero. Si no se comprueba esto, no se puede devolver crédito fiscal, por así decirlo, donde corresponde, y aceptar gastos deducibles de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Porque se desconoce la procedencia del dinero. Entonces, en el artículo 20, cabal establece eso. ¿Alguien tiene ese decreto a la mano? El 20-2006. Como estas cuestiones son un poco aisladas de lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero el tema de bancarización, en este caso, se refiere a eso, ¿verdad? En un principio era por montos arriba de 50,000 quetzales. Incluso hubieron algunas inconstitucionalidades, la ley estuvo suspendida por algunos meses y luego volvió a retomar vigencia y finalmente se dejó por los gastos que sobrepasen los 30,000 quetzales, ¿verdad? De 30,000 quetzales en adelante, entonces ya deben comprobar. Incluso la ley establece que los gastos de un mismo proveedor realizados durante el mismo mes, por ejemplo, que sobrepasen los 30,000 quetzales, ¿verdad? Porque muchas veces los contribuyentes dicen, bueno, estas ventas, no, esta es de 7,000. No estoy obligado a demostrar la bancarización, ¿verdad? Pero tiene razón si en ese mes calendario solo esos 7,000 quetzales gastó, ¿verdad? Con el mismo proveedor. Pero ¿qué pasa si hay 5 facturas de 7,000, ¿verdad? Son 35,000 quetzales. El mismo proveedor, porque así dice la ley. Entonces, esto se comprende como un solo gasto, ¿verdad? Y se tiene que demostrar la procedencia. Sí, dígame. Licenciada, ¿y este requerimiento de la bancarización lo requiere la SAT? ¿Alguien está ahí investigando y viendo? Sí, claro, claro. Está en el decreto 20-2006. No sé si alguien lo tiene, si no yo se lo busco acá. Ya lo tengo, licenciada. Bueno, el artículo 20. Ahorita. Artículo 20. Perdón, que ya me salí. Un segundo. Yo lo tengo a la mano, licenciada. Realicen. Bueno, yo aquí no sé. Los pagos que realicen los contribuyentes para respaldar costos y gastos deducibles o constituyan créditos fiscales y demás egresos con efectos tributarios a partir de 30,000 quetzales deben realizarse por cualquier medio que facilite los bancos del sistema
distinto al dinero en efectivo, en el que se individualice a quien venda los bienes o preste los servicios objetos de pago. Dichos pagos también podrán realizarse utilizando tarjetas de crédito, de débito o medios similares independientemente de la documentación legal que corresponda. Para efectos de este artículo se entenderá que existe una sola operación cuando realicen pagos a un mismo proveedor durante un mes calendario, o bien cuando en una operación igual o superior al monto indicado en el párrafo anterior, el pago se efectúe parcialmente o se fraccione el mismo. En ambos casos deben utilizar los medios indicados en este artículo, de lo contrario el gasto no se considerará deducible y tampoco generará derecho a crédito fiscal. Las obligaciones tributarias que se generen por la permuta, mutuo de bienes no dinerarias u otra clase de actos o contratos que se paguen por medio distinto al pago en dinero, en efectivo o por cualquier medio que proporcionen los bancos del sistema o por medio de tarjetas de crédito o débito deben formalizarse en escritura pública. Bueno, vieron, ahí está bien, ese es bien claro. Y ojo, ese es el cajonero para cuando solicitan devoluciones de crédito fiscal, ¿verdad? Y la ley establece que cuando no se pueda documentar, prácticamente así resumido, que deben de hacerlo por medio de escritura pública, ¿verdad? Entonces esa es la única excepción que regula dicho artículo, ¿verdad? Entonces, si no se comprueba, pero tampoco hay una escritura pública, obviamente, atendiendo al principio de legalidad, porque ahí lo leyeron que ahí está bien claro, ¿verdad? Y la forma en que se estipula, la forma de los 30,000 quetzales, de verdad, si son varios pagos en un mismo calendario y que sobrepasen, o si el pago es parcial, pero sobrepasan los 30,000 quetzales, ¿verdad? También debe documentarse. Entonces, estas son figuras, como les digo, que sí tienen que estar bien, son más que todo, son cosas cajoneras, ¿verdad? Que no tan fácil se va a tener conocimiento de estos temas y que son bien importantes. Entonces, ahorita, imagínense, ahorita ya tienen estas preguntas para el primer parcial, ¿verdad? Y se están poniendo atención. O sea, y eso es lo que yo voy analizando en la respuesta, porque miren dónde les estoy diciendo esto, ¿verdad? Entonces, ahorita, si es que, porque algunos se conectan y se desaparece. Por eso les digo, yo agradezco que enciendan sus cámaras, porque crean que eso sí se le queda a uno. Algunos y los que participan, que siempre están participando también, ¿verdad? O sea, la participación a veces es bien importante. ¿Y esto cómo se va a reflejar? Miren, la participación en las clases se reflejan en cómo responden, porque hay cosas, por ejemplo, ahorita si estuvieron aquí ya tienen subrayado el artículo 20 de ese, ya tienen subrayado el 239 de la Constitución Política de la República, ya tienen subrayado el artículo 221 también de la Constitución Política de la República, el 10 y el 11 del Código Tributario, el 14, ¿verdad? Que es el que les va a servir para elaborar el trabajo y que obviamente yo considero que sí son bien importantes para todo, para que empecemos así como que me adelanté a este punto por el trabajo. Pero cuando nosotros empecemos a ver ya los temas en base al programa, ustedes ya van a tener, ya van a saber a qué nos referimos con estos temas que hablamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si alguien me pregunta más adelante, Lick, pero mire esa bancarización, no estaba, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay cuestiones que las vamos a ver aquí en clase, que tal vez no van a estar en las diapositivas, en el material que yo les voy a compartir, ¿verdad? Entonces, eso sería por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, con mucho gusto para aclarárselas antes de que nos desconectemos. Y como les digo, se desconectan, cuando finalizo se desconectan y me quedo viendo y hay un montón que no se les olvidó desconectarse. Entonces, para que vean que sí estamos en todo, ¿verdad? Entonces, si ya no tienen alguna pregunta o algo, Darlene, Melissa. Sí, licenciada, solamente que fíjese que yo sí me quedé con la duda nada más de lo de la tasa impositiva, porque eso me imagino que va a variar con las leyes que nos dio, por ejemplo, con la de el impuesto específico de la distribución de cemento, estaba viendo que es el 0.2% de Exacto. tasa impositiva, pero ahí cómo sería la tasa impositiva de esa base. En la ley van a encontrar todas las respuestas. Miren, pues
miren, pues como ahorita yo les estoy dando para que ustedes adelanten, ¿verdad? Pero cuando estemos en clases presenciales, pueden llevar su ley y miramos. Si no la han encontrado, entonces ustedes me dicen, venga, entonces la buscamos, ¿verdad? O sea, como el 15 para el segundo parcial. O sea, el primer parcial va a ser de 30 puntos el examen, ¿verdad? Entonces, o sea, tienen suficiente tiempo para que hagan un buen análisis. Como le digo, pueden decir, bueno, o sea, el trabajo va a ser en grupo, ¿verdad? Porque es un trabajo por grupo que me van a entregar, pero para efectos de estudio pueden decir, bueno, yo también voy a analizarla yo y todo, ¿verdad? O sea, no solo háganla ustedes y yo una y la otra, dedíquenle un día porque yo creo que en unos 20 minutos, 25 pueden encontrar o menos el tema o lo pueden discutir. Mira, pues el martes yo posiblemente tengo una reunión de trabajo que me la dejaron para las 5:30 y estoy viendo cómo la muevo, pero si no, yo el día martes yo quiero que los grupos se reúnan, porque obviamente la clase es en la primera hora, ¿verdad? Y ustedes tienen, no es sí, pues la primera ustedes tienen la segunda hora. El día martes, si yo no pudiera llegar por cualquier cosa, porque estoy viendo, yo sí quiero, yo voy a subir los grupos el fin de semana a la plataforma. Y si no la comparto por WhatsApp a alguien para que la comparta, entonces el día martes se juntan los grupos, ¿verdad? Se conocen, me llenan una lista de los que llegaron y confirma y todo para que firmen ahí en el listado quienes llegaron. Y si ustedes deciden, bueno, me lo pueden hacer llegar, no sé, tal vez por correo. O sea, no, guardan el listado, le ponen fecha, ¿verdad? Y primero yo sí llego. O sea, voy a tratar la manera de cambiar esto. Estoy viendo cómo lo muevo. Y entonces, eso es lo que yo quiero que hagan el día martes, pero primero yo sí voy a estar ahí. Y ya se conocen, como les digo, sí se tienen que conocer porque no va a ser por afinidad, yo voy a formar los grupos y ya entonces ya esclarecemos, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, obviamente, cualquier duda que ustedes tengan, vayan anotándola y todo, y en clases me la indican, ¿verdad? Por favor. O incluso si tienen duda, también por el correo me pueden escribir. Es Floricelda Pozuelos Pivaral, junto, ¿verdad? @profesor.usac.edu.gt, ¿verdad? Saben los correos de todos los catedráticos, ¿verdad? O sea, todos son @profesor.usac.edu.gt, ¿verdad? Y el anterior es mi nombre completo, Floricelda Pozuelos Pivaral. Entonces, cualquier duda, estamos a la orden. Que tengan una feliz noche y primero Dios nos vemos el martes.